Marcos 15, versículo 25 y 26. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Era la hora tercera. Y el título escrito de su causa era, dígalo fuerte, el Rey de los Judíos. Vuelve el 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera eran las 9 de la mañana cuando le crucificaron. El título escrito de su causa quiere decir la causa por la cual estaba condenado a la crucifixión. A unos le ponían por ladrón, otros por asesino. Por diversas causas les ponían el título aquí, por esta razón, por traidor, etcétera. La causa de Jesús era el Rey de los Judíos. Ese era su delito, su crimen. ¿Y era la hora qué? Tercera. Bien, 9 de la mañana. Jesús fue juzgado por los líderes judíos. Lo condenaron por ser el Mesías, el Hijo de Dios. Cuando él dijo yo soy, el sumo sacerdote dijo ya no hay necesidad de que sigamos con esto. Ha confesado ser un blasfemo. Se ha hecho a sí mismo Hijo de Dios, el Cristo. Todo se estaba llevando a cabo exactamente conforme a su gran conocimiento anticipado de todo y de su plan, el plan de Dios. Todo estaba yendo al pie de la letra. En lo que parece que todo está saliendo mal y hay que huir y hay persecución, etcétera, y agarraron a Jesús, lo prendieron y los discípulos no saben qué hacer y parece que todo está saliendo mal. No había nada que estuviera saliendo mal en lo absoluto. Todo estaba saliendo conforme a lo planeado eternamente por el Padre. O sea, esa es la grandeza de este relato histórico, de este relato de Marcos, en el que todo lo que escuchamos y seguiremos escuchando hoy es lo que Dios quería que sucediera. Vamos a ver el juicio de Pilato. Los líderes judíos que habían incesantemente juzgado al Señor, ahora lo llevaron ante Pilato, porque ellos no podían matarlo. No podían matarlo. No había un delito que les permitiera matarlo, un delito grave, un delito adecuado. No lo tenían realmente. Entonces dijeron, vamos a llevarlo a Pilato para que él lo mate. Así que se lo llevan a Pilato y Pilato le pregunta a Jesús, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste para que estos quieran matarte, quieran tu muerte? Jesús no dice nada. Los que dicen son ellos. Se dice que acá y allá, que no sé qué, esto. Se dice y se llama, se autoproclama Rey de los Judíos. El título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. ¿Va captando por qué? Se dice el Rey de los Judíos, es un usurpador. Y entonces Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el Rey de los Judíos? Eres un romano, lo están acusando de eso. Y le pregunta, ¿eres tú el Rey de los Judíos? Y Jesús le dice, tú lo has dicho.
tú lo has dicho. Esta respuesta no es exactamente total, porque Jesús no es exactamente quien dice Pilato o los líderes judíos que es. No es exactamente, sí, pero no. Sí es el rey de los judíos, aunque ellos digan que no, Él es. Pero Él no es simplemente el rey de los judíos. Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Él es el Verbo que se hizo carne. Es Dios mismo, hecho hombre, para venir y pagar el precio del pecado, derramar su sangre, redimirnos, quitar nuestras culpas, ser el Salvador y el Señor de nuestras vidas. No es solo el rey de los judíos, eso es una partecita. ¿Eres tú el rey de los judíos con esa simpleza? Jesús le dice, tú lo has dicho. Tú has dicho eso. Entonces se armó la gran acusación. Los líderes judíos comenzaron a acusarlo, a decir muchas cosas de Jesús. Pero en realidad uno lee Marcos y estás viendo que no tienen ningún cargo contra él. No tienen nada contra Jesús que merezca la muerte. Solo ves a los líderes diciendo cualquier cosa para tratar de que algo pegue, encontrar algo con que Pilato pueda condenar a muerte a Jesús. Por eso Pilato dice, no hallo nada en contra de él que merezca la muerte. Este hombre es inocente. Hasta Pilato lo entendía. Y tú lees los evangelios y vas a verlo igual. Solo estaban buscando cómo. Pilato le pregunta a Jesús si tiene alguna respuesta. ¿Tienes algo que decir en tu defensa?, le dice. Pero Jesús solo se le queda viendo. Dice, no dices nada. No dices nada contra estos que te acusan. No dices nada. Y entonces te acuerdas de Isaías. ¿Te acuerdas de Isaías que dice, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca? No era casualidad. En los momentos del cumplimiento cúspide de lo que estaba escrito acerca de él. Y bueno, el versículo 6 habla de algo muy interesante y que a mí siempre me ha conmovido. Que durante la fiesta de la Pascua, Pilato les liberaba un prisionero. Liberarles un prisionero era una costumbre romana. Una costumbre romana para esos días, en los días de la Pascua. Y el pueblo romano, el imperio romano lo hacía en Judea para ser parte de las celebraciones de la fiesta de libertad del pueblo de Israel. Porque el miércoles, ¿se acuerdan que yo les hablé de la Pascua? De la cena de libertad. La última noche, la última cena, porque después serían libres. Su cena de Pascua era la cena de libertad. Entonces ellos en la fiesta de la Pascua celebran la libertad de la esclavitud de Egipto.
Y en la fiesta de libertad, los romanos, para integrarse un poco, liberaban un preso, alguien que merecía la muerte, merecía el castigo. Para conmemorar un poco la libertad, le soltaban un preso. Y entonces Pilato, viendo que el acusado era inocente, dijo: bueno, tenemos la costumbre de liberarles a un preso. Y él pensó que ahora los voy a poner en conflicto, y bueno, mandó a buscar al peor de los presos, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Es famosísimo. No sé si es más famoso que Judas, pero tampoco oigo que alguien le pongan Barrabás a su hijo. Llamaron al preso más terrible. Si le hubieran puesto título a su causa, le hubieran puesto asesino, porque era un asesino, Barrabás. Y lo plantaron y pusieron a Jesús y a Barrabás. Qué contraste tremendo. Aquel en el cual Pilato no encontraba mal alguno, delito alguno. Qué contraste que en el otro lado estaba el peor asesino de la cárcel. Y les dice: ¿a quién queréis que os suelte? No, parecía una votación de día de campo. Como que ya estaba seguro el ganador. Pues hombre, Jesús no tenía ninguna culpa. Y contrario a todo lo que nos podamos imaginar, la gente gritó. La gente gritó: ¿a quién queréis que os suelte? La gente gritó: ¡suéltanos a Barrabás! Pilato no lo podía creer, ni yo lo puedo creer. Prefirieron al impío, prefirieron al malvado, prefirieron al diablo. Era su decisión. Pilato no da crédito y suelta la pregunta: ¿y qué hago con el rey de los judíos? Y ellos contestan: no es nuestro rey. No es nuestro rey. Crucifícalo. Crucifícalo. Y se fueron uniendo las voces: crucifícalo, crucifícalo. No es nuestro rey. Crucifícalo. Y entonces Pilato, oiga esto, Pilato, en lugar de hacer justicia, solo quiso quedar bien con la multitud. No fue justicia, fue el grito enloquecido, inspirado por el maligno, por el odio contra el inocente. No hubo justicia. Pilato no hizo justicia. Justicia era haberlo soltado, no lo hizo. Y para darle gusto a la gente, mandó a azotar a Jesús. Azótenlo, azótenlo y entréguenselo a los líderes judíos para que lo crucifiquen. Los soldados se lo llevaron, se juntaron otro grupo de soldados, le pusieron una túnica púrpura, color de la realeza. Le pusieron su túnica púrpura y una corona. Uno de ellos tejió una corona de espinas y se la clavaron en la cabeza. La tenía como corona, tenía su túnica y estaba ensangrentado, golpeado, con la espalda rota, y así se burlaban de él.
porque su causa era rey de los judíos. Así que tú eres rey. Y se reían y se burlaban. La corona era una burla. La túnica púrpura era una burla. El rey derrotado, humillado. Así que tú eres rey. Y se burlaban y lo escupían y lo golpeaban. Así que tú eres rey. Y se reían de él. Era una burla. Se arrodillaban y le decían: salve, rey de los judíos. Y le hacían reverencias de burla, porque para ellos él no era verdaderamente rey. No sabían que realmente el que estaba frente a ellos sí era el rey. Y no solo era el rey de los judíos, es el rey del universo. Y es el rey de esta casa también. Aleluya. Es el rey de nuestra vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Y después de que se burlaron de él, tomaron la cruz y lo sacaron a la vía que se conoce como la vía dolorosa, la vía hacia el monte de la calavera, el monte Calvario. Evidentemente Jesús estaba muy golpeado y muy debilitado. Difícil, o sea, cuando tú tienes una herida, donde la tengas, se pone intocable. No le puedes poner una carga en la espalda a un hombre que tiene la espalda explotada, rota, ensangrentada, intocable, y le vas a poner una cruz, una tabla encima. Eso es horrible. No podía. Y Marcos dice que un hombre, y aquí comienza Marcos a decir, Marcos dice algunas cosas lindas, me encantó. Y ahorita les voy a decir que me encantó más, entender. Wow. Marcos dice que pasaba por ahí un hombre llamado Simón, que fue obligado a cargar la cruz de Jesús, porque evidentemente Jesús no podía cargarla. No se puede. Demasiado flagelo en la espalda. No se puede. Pero aquí entran algunas cosas sorprendentes de Marcos. Marcos dice algo que no aparece en ni una parte, solo es Marcos. Dice: Simón, padre de Alejandro y de Rufo. Yo no sé quiénes son estos. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Uno llamado Simón, y Marcos dice: el papá de Alejandro y Rufo. Eso es importante, ¿no? Gloria a Dios. Yo creo que estos hombres eran bien conocidos en el pueblo de Dios. Pienso que Marcos lo dice para que aquellos a los cuales se dirige el evangelio de Marcos, por los cuales lo escribe, ¿verdad? Ellos sabían, conocían a Alejandro y a Rufo, que eran destacados discípulos de Jesús. Destacados. Y como eran destacadísimos, Marcos les cuenta. Llamaron a un hombre llamado Simón, el papá de Alejandro y Rufo. Y ahí todos decían: ya sabemos quién. Gloria a Dios. ¿Verdad? Era una referencia para que supieran de quién estaba hablando, y de otra forma, ¿verdad? Ahora Marcos entonces aquí nos presenta un cuadro, un panorama que él ha ido desarrollando
a lo largo de todo el Evangelio, aunque son 16 capítulos nada más, pero a lo largo de ello, Él está desarrollando un tema muy, pero muy importante, que está metido en el mensaje de Marcos, y es que todo discípulo, cualquiera que quiera ser discípulo, aquel que se llame discípulo, todo discípulo del Señor debe cargar la cruz del Rey. Debe cargar la cruz del Señor. Toma tu cruz y sígueme. Era el distintivo. Y Marcos lo está diciendo ahí. ¿Saben por qué Alejandro y Rufo son tan destacados y consagrados, dedicados y comprometidos al Señor? ¿Saben por qué? Porque aprendieron de su padre. Aprendieron a cargar la cruz de su Rey, la cruz de su Señor. Imagínate que tu papá sea Simón, un hombre que carga la cruz de Cristo. Qué maravilloso es. Si no tienes papás así, sé tú al que tus hijos vean como un discípulo que lleva la cruz de Cristo. Amén. No un simplista mundano que no puede dar ejemplo en ese sentido. Hay que consagrarte al Señor. ¿Cuántos anhelan el corazón de Simón? Y entienden que para ser discípulo hay que negarse a sí mismo y tomar la cruz del Rey. ¡Wow! Esa es una revelación del Señor. Para ser discípulo de Jesús, considéralo. Pero por eso hay que estar dispuesto. Jesús estuvo dispuesto a andar y caminar el camino de la cruz. Cuando nosotros venimos al Señor, esto es más que unirse a una iglesia evangélica, protestante o no católica. Esto es verdaderamente entender que hay que seguir a Jesús. Pase lo que pase. ¿No? Gloria a Dios. Bueno, cuando llegan al lugar de la crucifixión de Jesús, ya vimos a Simón tomando la cruz, el papá de Alejandro y Rufo. No lo conocimos, ¿va? Pero han de haber sido grandes hombres reconocidos en la comunidad de Jesús. Cuando llegaron al Gólgota, al monte de la calavera, porque tiene como una forma, en las fotos aparece como que hay una calavera ahí. Cuando él llega ahí, los soldados le ofrecieron vino a Jesús. Le ofrecieron vino y mirra, dice Marcos. Amargo. Pero Jesús no lo tomó. Y dice Marcos, y lo crucificaron. Lo crucificaron. Jesús fue clavado en el travesaño horizontal que se coloca ahí en el poste. Y luego sus pies fueron clavados al poste principal. Y el cargo de su culpa, de su acusación, lo escribieron en una tabla y lo clavaron encima del Señor. En ese letrero que decía: Rey de los judíos. También le crucificaron a dos criminales, dos ladrones que en el mismo momento fueron crucificados con él. Uno a cada lado. Uno a cada lado estaban los dos ladrones. Sin embargo, Marcos, ahorita les digo, porque mejor voy a continuar, porque quiero enfatizar mucho esto. La burla fue esencial, porque la burla era esencial para estos momentos,
con aquellos crucificados, porque eran malvados. Y la palabra correcta para referirse a todos los que eran crucificados eran malditos, eran malditos. Estaba escrito que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Todos. Y entonces era el momento en que indefensos les gritaban de todo y se insultaban su momento de gloria de los burladores. Así que los que pasaban, dice Marco, lo insultaban. Le decían cosas de burla, de ironía. Bájate de la cruz. Si tienes el poder de destruir el templo y reconstruirlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz si eres tan poderoso. Y dice Marcos, hasta los líderes religiosos estaban unidos a la burla general. Y decían ellos: salvó a otros, pero él no puede salvarse a sí mismo. Y se reían y decían que el Cristo, el Rey de los judíos, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos en él. Se burlaban de manera cruel. Y el Cordero de Dios aceptó todos los insultos y todas las burlas. Todo el vituperio lo aceptó. Porque esa es la esencia de la cruz. La esencia de la cruz, el tema de la cruz es la vergüenza, es la ignominia, es una muerte llena de vergüenza y de burla, de ignominia de la gente. Y para acabar pronto, hasta lo de aquí al ladito, ya no solo lo que pasaba en los reyes, sino que hasta estos mismos se burlaban de él. Participaron. ¿Quién sé que les dio valor a estos 2 condenados? Literal. ¿Qué le dio valor a estos condenados para ofender, insultar al Señor? Como dijo el otro después de recapacitar, nosotros justamente estamos aquí padeciendo por causa de nuestro pecado, pero no temes a Dios en insultarlo y ofenderlo cuando no ha hecho nada. Nosotros padecemos lo que merecemos, pero él no. El Señor fue sometido a la burla. Así que para el mundo la cruz no es el camino de los héroes, obviamente para ellos. Para el mundo entero la cruz es una declaración de que Dios es impotente y no puede hacer nada a través de una persona que sufre la vergüenza y la burla. Le están diciendo: tú no eres poderoso, nosotros somos poderosos. Sin embargo, nosotros sabemos que esto es precisamente lo que Dios está haciendo. La obra más perfecta, la obra más gloriosa que Dios estaba haciendo era ser parte de esa cruz de vergüenza. Porque la cruz, a los ojos del mundo, solo parece una cosa: rechazo y vergüenza. Rechazo y vergüenza. Pero para Dios es salvación. Para Dios es salvación.
La cruz es locura para los que se pierden. Ante la cruz, la gente toma la actitud de rechazo, de burla. Por eso no es extraño que cuando tú hables de Jesucristo, la gente se burle o te rechace, porque no tienen otra opción. O se burlan y rechazan la cruz como algo loco y de vergüenza, o se entregan a Él creyendo en la obra de Dios. Porque para los que se pierden, la cruz es locura, pero para Dios es poder para salvación. ¿Cuántos comprenden eso? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, al mediodía pasó algo increíble que mucha gente no se da cuenta, pero pasó algo increíble. Dice la escritura, dice Marcos, que la oscuridad cubrió la tierra. Eso es símbolo del juicio de Dios que se lleva a cabo en la cruz del Calvario. Y quiero que lo entienda bien, abra bien sus oídos, no parpadee, porque ahorita va a entender algo que tiene que ver con su salvación o su condenación. Oscuridad sobre la tierra, símbolo del juicio de Dios. Durante 3 horas, 3 horas, en pleno día de oscuridad total. Este es un momento sobrenatural de Dios manifestándose cuando tú ves al Cristo en debilidad, cuando ves a Jesús en la cruz muriendo. Solo puedes hacer 2 cosas. Cuando tú estás ante la cruz del Señor, solo hay 2 cosas que puedes hacer. O lo rechazas o crees. Aleluya. Se da el juicio enseguida. Qué bueno que cuando tú viste la cruz, caíste de rodillas y le dijiste: creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creo. Téngalo en cuenta. 3 horas. 3 horas de tinieblas. El juicio de Dios, símbolo del juicio de Dios. Los que están rechazando o creyendo. Y ahora viene la revelación más increíble. Esa me emocionó cuando la entendí. Cuando la vi dije: wow, oye. Cuando Marcos dice, vamos al texto. Vamos adelante. Donde vamos al Juan 15, 33 hasta, bueno, a ver, permíteme un segundito más. Cuando vino la hora, ¿qué? Sexta, hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Hasta qué hora? ¿Cuántas horas? Wow. Ese es el gran Marcos. Hay que tomarlo en cuenta. Juicio de Dios ante la cruz del Calvario. Síguele. Y a la hora novena. ¿Qué hora? Bueno, una pregunta tan sencilla. La hora novena, ¿cómo era conocida? ¿Como la hora de qué? No, ¿como la hora de qué? Le voy a decir otra palabra. La hora de la... ¿Quién dijo la oración?
Bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. La hora de la oración. Y ahí dio un vuelco mi corazón. Ahí dio un vuelco mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las únicas palabras que Marcos registra de Jesús pronunciadas en la cruz. Solo esas. Marcos, con una visión maravillosa que me impresionó, dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿qué quiere Marcos? ¿Por qué quiere Marcos que prestemos atención un momento a esto? ¿Por qué? ¿Por qué quiere? ¿Están con Marcos? ¿Están leyendo Marcos? Ahora, aquí viene la parte bonita. Debemos tomar estas palabras que dijo Jesús, literal, que registra Marcos literalmente, y declarar que el Padre abandonó al Hijo en ese momento en la cruz, y que Jesús sintió eso y que por eso clamó a su Padre que por qué lo había abandonado, por qué lo había desamparado. Y es lo que nos pasa, no entendemos el mensaje, no nos centramos, porque como juntamos todo, entonces ya no escuchamos al Espíritu Santo. Y déjeme decirle esto: en primer lugar, Jesús dijo que el Padre no lo abandonaría nunca. Por eso es imposible que el Padre lo hubiera abandonado o lo hubiera desamparado. El Padre no. Vamos a leer Juan 16:32 solo para que usted lo vea. Jesús hablando, Juan 16:32. He aquí la hora viene, Jesús, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis como... Me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. El Padre está conmigo. Regocíjese. Alabado sea Dios. Así que Jesús dice que los discípulos lo van a abandonar, pero que su Padre no. Qué lindo es eso. Además, la profecía escrita por Isaías acerca del Mesías jamás dice que Dios va a abandonar al Mesías, sino que la apariencia de abandono, la apariencia de desamparo, la apariencia de silencio de Dios era como lo íbamos a ver nosotros, no como era en realidad. Por eso es que dice, miren, conviene leerlo porque la palabra es viva y maravillosa. Ponme Isaías 53, 3 y 4. Bien, mire qué hermosa palabra. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Quién escondió el rostro? Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién es? 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros, ¿quiénes? Le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros lo vimos y nos dio esa impresión. Pero Jesús dijo, mi Padre siempre está conmigo. Aleluya. Nosotros, dice Isaías, que nosotros lo íbamos a considerar abatido y herido y derribado por Dios.
Y ahora viene Marcos y en la hora novena dice que Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe qué fue lo que estaba pasando ahí? En medio de las burlas, de los vituperios, en medio de las ofensas, los insultos, jamás alguien que no haya leído las Escrituras o esté presa por el pensamiento tradicional religioso de los predicadores va a entender esto. Pero ¿sabe qué era lo que Jesús estaba diciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Todo tiene su respuesta cuando vamos al Salmo 22. Jesús cita el Salmo 22, que es el salmo sobre la oración de un justo que sufre. Un justo que sufre. Y así empieza el Salmo 22. Parece que estamos leyendo Marcos. Parece que estamos oyendo a Jesús. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Este es el salmo perfecto para orar. Es el salmo perfecto de oración ante aquellos que pasan y te insultan y te ofenden y se burlan de ti. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahora? Lo que está pasando en el momento en que Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era una oración. Jesús estaba repitiendo el Salmo 22 rodeado de todo lo que estaba ocurriendo. O sea, el Salmo 22 se estaba cumpliendo al pie de la letra en ese momento histórico cuando Jesús está crucificado y empieza a decirlo. Nadie lo entendió, pero él está recitando el Salmo 22 que describe todo lo que está ocurriendo. Síguele. Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Síguele. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan.
repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Aleluya. No estaba abandonado. Se estaba convirtiendo y él estaba orando, dando un testimonio público de que el Salmo 22 se estaba cumpliendo, se estaba llevando a cabo en ese momento. Gloria a Dios. Se estaba cumpliendo históricamente todo lo que había dicho David. Literalmente estaba pasando. No lo había abandonado el Padre. No lo había abandonado. Al contrario, Él estaba ahí. Era admirable, porque si había alguien que conocía las Escrituras y todo lo que estaba escrito, era el Señor. Ahora estaba pasando todo lo que se describe en este salmo de una manera tan exacta, para que la gente entienda que lo que estaba ocurriendo era según la voluntad y el conocimiento y la sabiduría del Padre, que todo lo había visto. Y en ese momento lo que Jesús hace es la oración del justo que sufre. Aleluya. En todos los hogares judíos, cuando alguien sufría, estas eran las oraciones que se hacían. Pero jamás imaginaron que eso tenía que ver con la pasión de Jesús. Ahora, ¿por qué le digo que era Jesús orando el Salmo 22? No es casualidad, es exacto. Porque vuélveme a poner a Marcos 16, donde dice: Dios mío, porque me has... Quiero que vean esto, mis queridos y amados hermanos. Lea conmigo aquí, ¿qué dice? A la hora novena. La hora novena era la hora de la... Qué maravilloso. A la hora novena, todo judío subía a orar. Dejan lo que están haciendo y oran. Es increíble que nuestro Señor, Marcos nos lo dice, en la hora novena, no le puso, pero deberíamos ponérselo nosotros. Y a la hora novena, la de la oración, Jesús comenzó a orar. La oración profética de David, Salmo 22. No tenía nada que ver con que el Padre lo abandonó, que se vio el pecado y que no lo podía ver y que se volteó, puros cuentos. Jesús estaba orando. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígame. Si no, yo solo pude entenderlo por la gracia de Dios y porque me dediqué a leer solo Marcos. Y Marcos solamente dice, Marcos solo dice, nada más. Y entonces ahora yo entendí que cuando yo hable de la crucifixión tengo que hablar solo de uno. Si Mateo habla de eso, Mateo va a hablar. Voy a hablar de Mateo. ¿Qué dice Mateo? Porque ahí está el enfoque del Espíritu Santo para lo que Él quiere que tú entiendas. Este es el mensaje que yo quiero darte a través de Juan, a través de Lucas. Marcos, Dios lo usa para que entendamos
que cuando el Señor fue crucificado, oró por salvación, oró por vindicación, y Dios le respondió. Claro que le respondió. Aleluya. Debo terminar ya diciendo que una de las pruebas más poderosas de que el Padre nunca lo abandonó, estuvo ahí y de repente interviene. Ante la oración de Jesús, el Padre interviene poderosamente. La oscuridad se disipa. El velo del templo, dice Marcos, se disipó en la oscuridad. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Dios está en acción, porque Dios mismo rasga el velo del templo y lo parte de arriba abajo. Dios está interviniendo. Y algo muy interesante, que cuando Jesús se bautiza, Marcos usa la misma palabra que va a usar ahora. Y Marcos dice que cuando Jesús está bautizando, el cielo se rasgó y se oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado. Este es mi hijo. Y Marcos vuelve a utilizar la misma palabra y que usa cuando dice: el velo se rasgó. Porque Dios abrió la puerta para que podamos entrar a su presencia a través de Cristo Jesús. ¡Qué glorioso el Señor! Dios dando testimonio. Dios primero rasgó el cielo y ahora rasga las cortinas del templo. Bendito sea Dios. Y cuando se rasga las cortinas del templo y el camino ya está abierto, Marcos, en una revelación así sencilla, bien puesta, dice que cuando eso pasa, dice: entonces un centurión romano que estaba ahí confesó que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Verdaderamente este hombre sí era el Hijo de Dios. ¡Wow! Y Marcos completa su ciclo. Lo completa, lo lleva al final. Porque Él nos dice: sí, el camino hacia el Padre se ha abierto a través de la muerte de Jesús. Aleluya. El inocente, bien probado por Marcos, no hay culpa en él. La autoridad dijo que no había culpa en él. No encuentro ninguna falta en él. Pero iba a morir para que los culpables sean liberados. Y eso lo representa la liberación de Barrabás, el peor de todos. Y finalmente Marcos dice, nos está diciendo que finalmente todo lo que Él nos ha contado, todo lo que Él nos ha dicho, debe culminar con nuestra declaración, como lo hizo el centurión romano, y confesar al mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Sin lugar a dudas, verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Que por amor a nosotros sufrió la cruz
sufrió la afrenta y sufrió el dolor, porque te amó de tal forma. Ponte de pie.